hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en este día que tú hagas este compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amados hermanos, el Señor me los bendiga. Continuamos creciendo firmes y constantes en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegré con los que me dijeron: a la casa de Jehová iremos, porque estoy absolutamente seguro de que el Señor nos ha invitado y nos ha preparado un gran banquete en esta mañana,
de suculentos platos y de vinos refinados. Vamos a entregar esta enseñanza al Señor para que su Santo Espíritu venga a hacer obra en la vida de cada uno de nosotros. Amado Padre y Señor de la Gloria, nos gozamos mucho de poder estar en esta mañana en tu compañía, Señor. Queremos oírte, estar a tus pies, aprender de ti todo lo que tú tengas para nosotros en esta mañana. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Que nosotros seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Queremos dejar a tus pies todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades y disponernos a disfrutar de un rato de compañerismo contigo para sentir tu afecto, para sentir tu abrazo, para sentir tu fortaleza, para sentir este abrazo que necesitamos tanto de parte tuya, Señor. Toma nuestra vida en esta mañana, Señor, y que tu Santo Espíritu se gloríe en cada una de las personas que tienen su corazón dispuesto a escucharte en esta mañana, y haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a continuar con los frutos del Espíritu. Hoy vamos a mirar algunos aspectos con respecto a la templanza. Estamos revisando la escritura de Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este ha sido el tema de enseñanza de estos últimos domingos, hermanos. Ya vamos a terminar esta escritura de Gálatas y hoy vamos a hacer referencia a inspeccionar un poco acerca de templanza. Miremos qué dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces estamos aquí, el Señor nos está mostrando una condición especial de un dominio, de un freno que nosotros debemos colocar a nuestra vida, porque de lo contrario, pues no tenemos cómo defendernos contra nuestros enemigos y vamos a ser precisamente como estos muros que se cayeron y no funcionan finalmente para nada. Recordemos que ¿cómo definimos las obras de la carne? Las obras de la carne las definimos como los aspectos de nuestra vida que están sujetos al pecado y que están lejos de Dios y que están en oposición con el andar en el Espíritu. ¿Y por qué el Señor viene a hablarnos de la templanza? Porque Él sabe que nosotros somos débiles, porque Él sabe que aún en nosotros hay muchísimos aspectos que no están sujetos a la palabra del Señor, sino sujetos al pecado, y que hay muchas áreas de nuestra vida que están lejos del Señor y lejos del andar con el Espíritu Santo. Entonces recordemos lo que dice Romanos 7, 14 al 17. Pablo nos explica. El pecado nos asedia, la carne es nuestra naturaleza, lo que nos hace débiles. Y dice esta escritura, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Continúa diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está identificando Pablo una condición propia de nosotros, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza carnal,
y dice que el pecado mora en cada uno de nosotros. Aparte de que mora, el pecado nos asedia. Y finalmente saca una conclusión en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué conclusión tan tremenda la que saca Pablo. Y asimismo tendremos nosotros que llegar a esta conclusión viendo cómo es que nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, pero a la hora de tomar decisiones hacemos lo contrario a lo que hemos pensado que podemos hacer según nuestros pensamientos. Y vamos a tener que llegar a esta conclusión. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta carne que nos acompañará siempre esta naturaleza carnal. Y contra esta naturaleza carnal y contra este pecado que mora en nosotros, todos los días tendremos que batallar y todos los días tenemos que ponerle freno y todos los días tenemos que aplicar este fruto del Espíritu que hoy vamos a estudiar, que se llama la templanza. Entonces la templanza tiene un sinónimo que se llama dominio propio y es un fruto del Espíritu Santo. Muchas definiciones hay, me pareció esta correcta. Dice: la templanza es la habilidad dada por el Espíritu Santo para hacer que cada uno de nosotros sea disciplinado y que cada uno de nosotros tenga control sobre sus propios apetitos y placeres de los sentidos. Estamos hablando aquí de los ojos, del gusto, del tacto, sobre todas las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Entonces este es un aspecto muy amplio que no solamente corresponde a lo interior nuestro, sino también con qué nos relacionamos nosotros. Asimismo encontramos algunas definiciones cuando vamos al original en griego. Entonces dice: templanza es dominio propio. Más adelante dice ejercer dominio propio. Y en otra expresión dice que tiene dominio propio. Y continúa explicando que es prudente, que tiene dominio propio, y que este término aparece en la Reina Valera con un sentido de temperancia, de dominio propio, y que tiene dominio propio. Esta es la definición de templanza. Entonces, templanza es igual a dominio propio, a que nosotros ejerzamos ese dominio propio y que tenemos ese dominio propio. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ante qué situación estamos? Sí podemos tener dominio propio porque el Señor ya no lo dio, ya nos dio un nuevo espíritu y ya nos capacitó para ejercer este dominio propio. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarlo porque esto viene como un proceso. Todos los días tenemos que ejercitarlo. No se consigue de la noche a la mañana, se consigue paso a paso, paso a paso. Pero sí podemos, sí queremos y sí lo estamos haciendo porque ya el Señor nos lo dio. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dio? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No un espíritu de cobarde, no un espíritu del que no puede hacer nada, no un espíritu del que se siente incapaz de superarse. Ese espíritu no lo tenemos nosotros. Hoy nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio porque el Señor ya colocó ese espíritu en nosotros.
Vamos a mirar dos ejemplos que todos conocemos en la palabra, y el primero hace referencia a la historia de José, y eso lo revisamos en Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 20. Si quieren leer todo el capítulo, esta narración es bastante hermosa y profunda. Dice que José fue vendido por sus hermanos y que fue llevado como esclavo a Egipto, y allá lo compró un señor muy importante que se llamaba Potifar. Entonces este señor, el dueño de José, dejó todo lo que tenía en las manos de José, porque vio que era supremamente diligente y que Dios lo prosperaba, y él no se preocupaba por ninguna cosa sino escasamente del pan que comía, porque José era el que se encargaba de hacer todas las cosas y de administrar y tener al día toda esa casa. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, un hombre esforzado, trabajador, un hombre joven, diligente, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón y que tenía dulzura en su corazón, y eso se reflejaba. Por eso dice aquí la palabra que era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Recibió una invitación no para nada envidiable, porque imagínense ustedes, si una persona no está acostumbrada a nada, pues de pronto le parece muy agradable. Pero José estaba siempre en la presencia del Señor y sus pensamientos estaban conectados con el Señor, y lo amaba profundamente y no quería hacer absolutamente nada que hiriera al Señor, que le pareciera mal al Señor. Él quería agradar con todo su corazón al Señor. Y entonces él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo que usted me está proponiendo no lo puedo aceptar, porque es un pecado contra Dios. Al Señor que yo amo con todo mi corazón no le va a gustar absolutamente nada, y porque lo amo y porque lo respeto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Él tenía esta convicción absolutamente arraigada en su corazón, que por amor al Señor no iba a cometer este pecado, porque el Señor se iba a poner triste en su corazón si José le decía que sí a la esposa de Potifar. Por eso dijo: no quiero. ¿Cómo haría yo esto? Pecaría contra Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Le dijo: yo soy aquí el amo, el dueño, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero él me reservó a su esposa, que es usted, por lo tanto yo respeto esto, lo respeto profundamente. Primero, porque me lo reservó mi amo. Segundo, porque va en contra de mis principios y de mis creencias. No lo puedo hacer. Hablando ella a José cada día, José no la escuchaba para irse a acostar con ella. Aconteció que entró José un día en la casa, y en la casa no había nadie, se habían ido todos los criados y estaba solamente la esposa de Potifar, y ella lo asió de la ropa diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Se dan cuenta, amados hermanos?
Se le presentó una oportunidad que no era correcta y tuvo el valor de decir no, y tuvo el valor de salir corriendo, y tuvo el valor de enfrentarse a las consecuencias de este acto por amor al Señor. Pero esto no se adquiere de la noche a la mañana. Esto se adquiere precisamente porque hay una relación profunda con el Señor día a día, día a día y día a día, y hay convicciones profundas y principios profundos bíblicos sembrados en la mente de este varón. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, les dio quejas: mirad, os ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Inmediatamente esta mujer tuvo que sentirse muy afrentada, tergiversó absolutamente todo y dio unas quejas contrarias de José. Y sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras de su esposa, de su mujer, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su ira, se encendió su furor, y tomó a José y lo puso en la cárcel. ¿Cuántos años duró José en la cárcel? Alrededor de 17 años. No es fácil tomar estas determinaciones si no se tienen convicciones profundas y arraigadas y la mente clara en hacer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. ¿Qué podemos aprender de esta historia? José tenía una relación profunda con el Señor, lo conocía y para él era la prioridad, y el amor del Señor era la prioridad para José, y todo lo que José hacía era para agradar al Señor. Y no iba a ceder a esto. Esto es una situación que cualquier persona que no está entrenada en esto cae fácilmente. Sin embargo, aquí, ¿qué vamos a aprender de José? Que tenía esta convicción profundamente arraigada y el amor a su Dios profundamente arraigado en su mente y en su corazón. Y con toda su vida lo estaba adorando, estaba cuidando sus ojos, estaba cuidando sus manos, estaba cuidando su mente, estaba cuidando su corazón para no hacer nada contrario a lo que el Señor le estaba pidiendo. Eso se llama dominio propio. Por eso nosotros nos podemos gozar con este Salmo 36:7, donde dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, que nos has librado de caer en nuestras propias pasiones. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, que nos has cerrado la boca para no hablar chismes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, que no has permitido que caigamos, Señor. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Eso era lo que seguramente José le estaba diciendo al Señor. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, que me libraste de caer en las garras de esta mujer perversa. Vamos a mirar otro ejemplo de dominio propio. Al igual que David, estoy hablando aquí del rey David, nosotros que decimos amar a Dios, nos gusta caminar en la cuerda floja y pensamos que lo podemos controlar, porque nos acomodamos a una situación de confort, a una rutina, y pensamos que todo es fácil para nosotros y no estamos apercibidos. Aquí estamos hablando, caminando en esa cuerda floja que en cualquier momento se suelta
y caemos. Es una lectura que hacemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a tomar algunos versos. Entonces, al igual que David, nosotros que decimos amar a Dios, nos dejamos envolver a veces y nos permitimos licencias en nuestra vida cristiana. ¿Qué le pasó entonces al rey David? Aquí hay una serie de sumas, más. En este tiempo, dice aquí en esta lectura, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, al caer la tarde se levantó David. Se supone que en ese tiempo el rey David tenía que estar al frente de la batalla con todo su ejército, pero él no estaba al frente de la batalla con todo su ejército, sino que estaba en su palacio. Y por poco estaba durmiendo, porque dice que al caer la tarde se levantó. Quiere decir que todo el día hizo locha, todo el día hizo pereza, quién sabe cuántas horas dormiría. En todo caso, se levantó al atardecer y salió a la terraza a pasear, y allá en la terraza, todos ya conocemos la historia, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y de una vez mandó a averiguar quién era, y de una vez mandó a traerla para este lado, y de una vez durmió con ella, y ella de una vez quedó encinta, y luego se metió en un problema grandísimo porque trató de seducir al esposo de esta Betsabé, a Urías, con engaños para que él se fuera a quedar a la casa, porque esa era la costumbre de ese tiempo. Y él no quiso irse a quedar a la casa, sino estar en pie de guerra. Y le tocó ¿qué hacer? Planear la muerte de Urías con la complicidad de uno de sus generales, y terminó asesinando a un servidor fiel. Por eso aquí dice más. Más se añade a el estado de confort, se añade al estado de rutina, se añade a nuestra complacencia, al bienestar de nuestros sentidos, pereza, falta de planeación, falta de trabajo, ociosidad, que la ociosidad es madre de todos los vicios, y vamos a caer como cayó David. ¿Por qué? Porque nos damos licencia, no somos capaces de decir tengo que irme para tal parte porque eso es lo que me toca hacer, y me pongo las pilas y me voy para tal parte, sino me quedo haciendo lo que no debo hacer. Entonces, esto se llama dominio propio. En este aspecto, no estamos viendo aquí que David tenía dominio propio. Como muchas veces nosotros también estamos en nuestra zona de confort, en nuestra rutina, en nuestra complacencia, y no queremos salir de ahí y estamos en el lugar equivocado, añadiendo y añadiendo y añadiendo. Entonces estamos faltando al freno en nosotros mismos, a nuestras propias pasiones. Entonces, por eso nosotros sacamos la conclusión de que el dominio propio es el final de una cadena. Se adquiere día a día. Hay que trabajarlo todos los días, recordando que nosotros trabajamos de acuerdo a las promesas del Señor, como dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, como nosotros hoy estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que traíamos ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que vernos no como el viejo hombre, sino como nuevas criaturas en el Señor, con un nuevo nacimiento y una nueva mentalidad y una nueva forma de vivir, que estamos en ese proceso de transformación. Eso no se da de la noche a la mañana, se da en un proceso. Las cosas viejas ya pasaron, pero yo tengo que hacer las nuevas. ¿En dónde? En mi mente, en mi corazón, en mis acciones.
Ese es el dominio propio, el final de la cadena. ¿Por qué decimos esto? Porque todos los días nosotros tenemos que estar tomando decisiones todo el tiempo. Tomando decisiones, pero estas decisiones tienen que ser de acuerdo a mis pensamientos y mis pensamientos tienen que estar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios y mi cuerpo obedecer a las decisiones que yo tomo, pero de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, sujetos al Espíritu Santo de Dios, porque de lo contrario iremos a tomar decisiones equivocadas. Entonces no vamos a tener dominio propio. Todo el tiempo estamos decidiendo. La carne dice hagamos, el Espíritu dice no hagamos. Hay que tomar decisiones. Y ese es el aspecto que nosotros debemos analizar hoy en día cuando estamos viendo este tema del dominio propio. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 9 del 25 al 27? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Por eso el Señor nos alerta para que salgamos de nuestra zona de confort, para que estemos trabajando y poniéndole freno a todos nuestros apetitos, a toda nuestra sensualidad, a todos nuestros sentidos, porque es que nosotros tenemos que dominar esta carne, esta naturaleza carnal que nos acompaña y nos acompañará hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Entonces tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo. Fíjense que cuando están domando un caballo le colocan ese freno y ese freno es el que tranca y dirige al caballo por donde se va. Nosotros necesitamos ese freno y ese freno nos lo pone el Espíritu Santo de Dios, pero nosotros mismos somos los que lo hacemos trabajar en nosotros. Ese freno que nosotros necesitamos, ponerlo en servidumbre, porque de lo contrario no vamos a lograr a luchar ni a conseguir ninguna corona ni ninguna victoria. Es necesario que seamos esforzados y valientes, tener espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el consejo del Señor? Está en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Entonces nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros que nos creemos prudentes, no nos podemos apoyar en nosotros mismos porque nuestro corazón es perverso. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Por eso no podemos apoyarnos en nuestra naturaleza carnal. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos nuestros caminos es cada vez que tenemos que tomar una decisión, consultar al Señor. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Cuál es tu voluntad acerca de esto? Quiero hacer esto de acuerdo a tu voluntad. Y concluye diciendo en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuidaré mis ojos, cuidaré mi mente, cuidaré mis labios, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo de Dios y este es el consejo que nos da el Señor. Debemos empezar a ejercitar este autocontrol o más bien permitirle al Espíritu Santo de Dios que empiece a dar ese fruto en nuestra vida. El dominio propio es el resultado de ¿qué? De permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestros corazones. No podremos tener dominio propio si el Señor no está con nosotros. Partamos desde ese principio. Si alguien no tiene al Señor en su corazón,
no puede tener este fruto porque no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Debemos permitir que Él trabaje, venga, haga, mire, que trabaje en nuestra mente para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no la que nosotros queremos. Y para que no confiemos en nuestras propias intuiciones e ideas. Eso es dominio propio, hacer la voluntad del Señor. Diligentes. Por eso lo primero que tenemos que hacer es andar en el Espíritu, como dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces no debemos darle muchas alas a la carne y a todo lo que ella pide la vamos a complacer. No se puede porque ese no es el consejo del Señor. Dice, andemos en el Espíritu. Otra cosa que debemos hacer es renovar nuestra mente, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13. Porque hay un mandato que tenemos del Señor hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que cada uno de nosotros tenemos, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero para poder llegar a eso, pues tenemos que conocer su palabra y su palabra debe morar en nuestros pensamientos y en nuestros corazones para que la hagamos carne viva y real en nuestras vidas. Por eso es importante renovar nuestra mente a través de la meditación de la palabra del Señor. Punto supremamente importante, sujetar nuestros pensamientos al Señor, como dice en segundo libro de Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es que cuando tomamos decisiones, pues tenemos que consultar con el Señor, porque nosotros somos especialistas en armarnos argumentaciones para decir que lo que vamos a hacer está bien y resulta que nosotros sabemos a ciencia cierta que la palabra nos dice que no está bien y hay altivez en nuestro corazón y no nos acercamos a conocer a Dios, a nuestro Dios. Por eso es que debemos ponerle freno a todos estos pensamientos y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, o sea, que su palabra sea una realidad en nuestras vidas, que su palabra penetre, así como lo muestra esa fotografía, su palabra penetre en nuestro pensamiento, para que haya cambio. También dice en 2 Corintios 10:4 que nosotros tenemos armas y que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? La obstinación en nuestros pensamientos, que no queremos salir de ahí. Y esos solamente salen con oración, con ayuno, con meditación de la palabra, con el devocional diario, con asistir, oír, escuchar la palabra del Señor. Así es que vamos a derribar esto. Así es que vamos a obtener el dominio propio. No hay otra forma, ni hay otra fórmula, porque este es el consejo del Señor. Entonces, si el Señor nos dice en qué tienen que pensar, y esta palabra ya la hemos hablado muchas veces, en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y el Señor ya nos dice en qué debemos pensar.
Y si nuestros pensamientos son al contrario de esto, inmediatamente ¿qué debemos hacer? Desecharlos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. También en Romanos 13, versículos 13 y 14, nos dice claramente el Señor que nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne. Nos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces el Señor nos dice, andemos honestamente delante del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así hablaban los patriarcas. Ese era el saludo de los patriarcas. ¿Será que nosotros podemos decir la misma manera? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Andar como de día, vestidos del Señor Jesucristo, y no estar dándole gusto a nuestra carnalidad. También dice, para complementar este concepto de no proveer para los deseos de la carne, en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24, ¿qué dice el Señor Jesús? Él mismo le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada uno sabemos nuestras debilidades, cada uno sabemos nuestras falencias, cada uno sabemos qué áreas de nuestra vida le falta bastante trabajo y el Señor nos manda a que trabajemos ahí, que esa es nuestra cruz para poderlo seguir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. No provean para los deseos de la carne. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, así obra el Espíritu de Dios en nosotros, el dominio propio. Y lo define claramente aquí en esta porción de Isaías tan hermosa que está en el capítulo 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, me enseñó su palabra para que yo la hable, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así es y se forma y es el desarrollo del proceso del dominio propio. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga la palabra del Señor y la ponga por obra y me aprenda esa palabra para hablármela primeramente a mí, para hacerla vida en mi vida y poderla compartir con otros hermanos. Despertará mañana tras mañana. Así es que se forma el dominio propio. Es un fruto que se va dando, amados hermanos. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo todos los días, a cada momento, a cada instante. Hermoso es ver el amanecer. Es maravilloso ver después de las tinieblas cómo sale la luz. Es realmente una bendición poder ver un amanecer. Y despertará el Señor nuestro oído para que oigamos su palabra. Qué promesa tan maravillosa, hermanos. Entonces el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Y lo dice su palabra en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que aquí el Señor nos está recordando que ya tenemos todos dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque si el Señor un día comenzó la obra, el Señor la terminará. Hará lo que sea necesario
pero la va a terminar. Y si nosotros nos queremos retirar del Señor, el Señor nos va a mandar sus lazos de amor para seguir haciendo esa obra en nosotros. Esa es su misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y estemos seguros, amados hermanos, el Señor ya comenzó en nosotros esta buena obra y la va a perfeccionar y nos va a enseñar a tener dominio propio. El dominio propio entonces implica un proceso. Es una manera de templar, así como se templan los metales. Aquí traje un ejemplo del vidrio templado, pero en general los metales que sufren este proceso y estos vidrios que sufren este proceso se someten a unas temperaturas supremamente altas y bruscamente los bajan y los exponen a un frío pero tremendo, y entonces en el interior de estas soluciones, de estos metales, de estos vidrios, las moléculas producen una alineación y se fortalecen tremendamente porque están en las condiciones correctas y le permiten al producto, cuando sale de este proceso de templado, tener una fortaleza mayor y soportar más las fuerzas externas. Entonces quiere decir que este dominio propio tiene un propósito, y el propósito es mejorar nuestras condiciones y probarnos a nosotros que el Señor ya nos dio este poder para ser más resistente, poder resistir a nuestros propios apetitos, a nuestras propias demandas, a todos los intereses propios que demanda la sensualidad que acompaña nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que quiere decir templanza. Por eso es importante que identifiquemos algunos aspectos en nuestra vida que, entre comillas, están fuera de control. Algunas actitudes hacia otras personas, si todavía hay envidias en nuestro corazón, si todavía nos gusta beber, consumir comida en exceso, consumir drogas, todavía nos gusta fumar, nos encanta el chisme, nos fascina la pereza, que no podemos terminar, empezamos un curso, vamos a 5 clases, ya no volvemos porque nos dio pereza. Qué pereza ese profesor, qué pereza esos compañeros, qué pereza que queda tan lejos. No se termina nada de lo que se inicia, todo lo dejamos siempre para la última hora. Malos administradores de los bienes, le debemos mucho dinero a muchas personas porque no sabemos controlar nuestros gastos. No sacamos tiempo para las cosas del Señor, porque tenemos una agenda demasiado apretada y el Señor no es nuestra prioridad. Quiere decir que si nosotros hacemos un barrido de todas nuestras circunstancias, seguramente vamos a identificar algunos aspectos de nuestra vida que están fuera de control y que el Señor nos las está mostrando en este momento precisamente ¿para qué? Para que tengamos ese dominio propio. Entonces, como templanza es igual a dominio propio, es saber controlar nuestros malos deseos, es tener un control propio y una continencia. Esta definición en krateia, que es en el griego, tiene que ver con el control de nuestras pasiones, apetitos, placeres, deseos e impulsos, todo lo que es físico, sensual, sexual, todo lo que vemos, oímos, tocamos, pensamos y anhelamos. Por eso abarca todo nuestro ser y por eso necesitamos urgentemente la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nos dé y desarrolle en nosotros este proceso del dominio propio. Y ya para reflexionar, finalizando este tema, ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 21-24? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hacemos hoy un compromiso delante de ti, Señor, de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar nuestros ojos, de cuidar nuestras manos, de cuidar nuestros pasos, de cuidar absolutamente todo nuestro ser, Señor. Delante de ti hacemos este compromiso y nos comprometemos también a trabajar en estas áreas que tú nos has mostrado específicamente donde no tenemos control. Somos débiles, Señor, pero tú nos has capacitado. Abre nuestros ojos para que te podamos ver haciendo obra en nuestra propia vida, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver que solamente tú puedes frenarnos, Señor. Abre nuestros ojos para que nosotros entendamos que si confiamos en nuestro corazón es malo, es perverso, es inestable, Señor. Abre nuestros ojos para que nosotros podamos entender que solamente expuestos a tu palabra y pensando en tu palabra y meditando en tu palabra y de tu mano, saldremos adelante sobre esta carnalidad que nos agobia, Señor. Haznos entender que nosotros en verdad somos unos miserables. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Solamente tú, Señor, solamente tú. Por eso te clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón que traigas entendimiento acerca de esta enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos hagas nuevas criaturas. En este día te lo pedimos para toda tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.